días, hermanos. Espero que estén todos bien, sabiendo que estamos en una época un poco rara con esto de la pandemia, y es donde más unidos tenemos que estar como iglesia, como hermanos y como hijos de Dios. Un poco escuchamos este miércoles sobre eso, sobre la unidad, sobre estar juntos. Ahí Cuti hablaba un poco del Salmo 133, que decía que cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos estén juntos, en armonía, no de una manera capaz que presencial, sino de una manera espiritual. Y es muy bueno estar bien de esa manera, porque va a haber una armonía en nosotros. Pero hoy, como todos los domingos venimos hablando sobre la Santa Cena, quería hablarle sobre un versículo que ahora va a aparecer en pantalla, que dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Que como todos los domingos venimos escuchando sobre la Santa Cena y el significado que tiene, que podamos fijar nuestra mirada en Jesús, en cuál fue la persona que dio la vida por cada uno de nosotros, que fue la persona que nos limpió, como dice en 1 Pedro 2:24, que Él dio su vida por nosotros y fuimos sanados y limpiados por Él, sabiendo que derramó su sangre en la cruz. Bueno, espero que haya sido claro en este mensaje y que tenga una buena mañana. Muchas gracias.
y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún en mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad.
poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso e invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria nuestra en su poder, infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Es Rey, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, te adoramos, solo a ti. Te adoramos, te exaltamos. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso e invencible. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Ponte de pie. Levanta tus manos al cielo. Vamos a declarar que nuestro Dios es santo, nuestro Salvador es santo. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres santo, Dios de gloria, Dios de toda majestad. Tú eres
nuestro Salvador. Tú reinas, reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos frutos de tu amor, nuestro Salvador. Levanta tus manos y alábalo. Alto y sublime,
¿Qué tal, hermano? Qué lindo que es hoy, domingo, primer día de la semana, comenzarlo recordando al Señor. Ya lo hemos hecho. Ahora quisiera leerles a ustedes un pasaje muy conocido, muchas veces utilizado también en nuestras reuniones de recordación. Dice Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ustedes ya tal vez habrán pensado por la lectura que hicimos de este pasaje en el versículo en el cual trataremos de hacer un énfasis mayor. Es el versículo 8, cuando dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la frase que nos llama poderosamente la atención es esta: estando en la condición de hombre. Estando en visión de hombre y estando en la condición de hombre. En este pasaje que hemos leído hay un versículo que es clave, el versículo 5 también. Hay un deseo del apóstol allí, que sería la puesta en práctica de su recomendación, cuando dice completad mi gozo en el versículo 2. Y entonces da una serie de consejos de conducta de vida cristiana. Y por eso lleva entonces a decir en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es importante la expresión aquí del apóstol, que debe haber en cada uno de los hijos de Dios este mismo sentir que hubo también en el Señor. ¿Cuál es el mismo sentir que hubo también en el Señor? Vemos primeramente, nosotros nos vemos tentados a pensar, y no equivocadamente, que son todas estas recomendaciones de vida que el apóstol está haciendo cuando dice completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué hermoso sentir para nosotros como creyentes estas normas de conducta, de vida, que nosotros bien podremos decir normas de vida cristiana. En los institutos bíblicos muchas veces están las clases de ética cristiana o de vida cristiana. Y sin duda alguna, estos versículos del 2 al 4 inclusive, son esenciales. Son esenciales para desarrollar una vida cristiana correcta, una conducta o ética cristiana adecuada. Pero pensemos por un momento, ¿es esto lo que se está refiriendo aquí el apóstol cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús? En parte sí, porque es la manifestación de lo que el Señor aspira a que haya en nuestras vidas, una conducta adecuada a los principios morales que deben imperar en cada ser humano y en los hijos de Dios también. Pero también debemos ser sinceros que muchas veces hemos conocido gente o pensadores sociales que han estado también hablando acerca de lo que es una ética y una vida y una conducta del hombre. ¿Y cuántas veces hemos visto nosotros hombres que buscan con humildad estimar a los demás? Hombres que no hacen contienda por vanagloria, que no miran lo suyo propio, sino pensando el bien ajeno, el bien común, el bien social. Sí, se equivoca muchas veces en obtener esto, pero tiene estos principios también de vida.
Entonces, ¿dónde debe estar el énfasis aquí? Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir que hubo en el Señor se refiere a estas pautas de conducta de vida cristiana, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos proceder en la vida diaria, en la vida de iglesia, en la vida de crianza de nuestros hijos, en el trabajo. Esto es a lo que se está refiriendo aquí en este sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo creo que en parte sí, pero los versículos que hemos leído a continuación de esto, del 6 en adelante, nos están mostrando cuál es el verdadero sentir que hubo en el Señor para poder dejarnos a nosotros esta receta, esta recomendación de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios aquí en este mundo. Podemos tener muy buena conducta, podemos tener una alta moral, pero si no seguimos y si no aprendemos la lección que se desarrolla a continuación, nuestros esfuerzos van a ser escasos. Los hombres del mundo han fracasado. La condición del hombre, el versículo 8 acá dice, y estando el Señor en condición del hombre, a la manera del hombre. ¿De qué hombre? ¿De qué hombre? Hay un famoso libro que se llama La condición del hombre, la condición humana, en el que va desarrollando la evolución del desarrollo de las sociedades humanas, cómo los hombres a través de los tiempos han ido tratando de implementar ideales de vida, luchas comunitarias también para establecer formas de vida, para llevar a una superación. Y todo lleva a pensar que el adelanto científico, el adelanto filosófico también, y si hubiera moral, todo ese desarrollo para bien, para un mejor desarrollo, para una mejor evolución del hombre, del ser humano, llevaría a un mejor hombre, a un hombre nuevo, como algunas veces hemos escuchado en ciertos políticos. Vamos a ser hombres nuevos. Pero ese libro termina, de la condición humana, desarrollando así el desarrollo o la evolución del comportamiento humano a través de los siglos, termina de una manera que el cambio debe ser en el individuo, no en la comunidad. Ahora, ¿cómo ese cambio? Y ahí está el gran problema. El mundo no puede opinar, el mundo si opina se equivoca cuando aconseja el cambio que debe hacer, que debe registrarse en el ser humano. Sin embargo acá, el Señor, como dijo a sus discípulos, ejemplos he dado. Aquí, en estos versículos, el apóstol Pablo desarrolla el gran ejemplo que el Señor nos dio para que los cambios en nuestra condición humana, para que los cambios en nuestra vida cristiana sean claros y categóricos. No como en el mundo, sino claros y categóricos. Como aquel versículo de 2 Corintios 5:17, que tanto usamos para predicación del Evangelio. Pero en realidad se nos refiere a nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo somos nuevos? Porque el Señor venció al pecado y a Satanás. Ahora, ¿cómo lo venció? Ahí está el secreto para que nosotros también podamos vencer al diablo que está en derredor nuestro, para que podamos resistirle a Satanás, para que huya, como dice la Escritura. Nuestra condición humana de cristianos debería ser luchar y vencer a Satanás diariamente. Y que aquello que hace un cambio en nuestras vidas, hemos sido hechos nueva criatura, en esa nueva criatura no se desarrolle ningún concepto de vida pecaminoso, ningún concepto de ética humana o de conducta humana, sino que verdaderamente estos consejos apostólicos sean aplicados como una conducta cristiana que se desarrolla por una calidad espiritual. ¿Y cuál es el consejo acá? Fíjense cómo sigue aquí la Escritura. Cuando está refiriéndose a este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir de alcanzar una calidad, ¿cómo la alcanzó el Señor? Él era el Hijo de Dios. Él no tenía que alcanzar nada. Él podía ya dar el triunfo a su objetivo. Dice, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo en forma de Dios. Hay tres aspectos, tres términos que les quisiera destacar aquí. En el versículo 6, cuando dice forma de Dios. En el versículo 7, cuando dice hecho semejante a los hombres. Y en el versículo 8 dice y estando en la condición de hombres.
Parecería que estuviéramos siempre hablando de lo mismo, pero es el gran tema de cómo el Señor logra verdaderamente darnos el ejemplo de cómo debemos aplicar estos ideales de vida cristiana. En primer lugar, el Señor tenía forma de Dios, es decir, esa forma implica toda su apariencia y su majestad, es decir, el aspecto de un rey. El Señor podría haber venido a este mundo y en su majestad y como como Dios rey, podría haber impuesto su reino en este mundo con todo poder. Y entonces implementar con su poder que cada uno de sus hijos, que cada uno de los creyentes en Cristo, actuáramos y viviéramos de acuerdo a las normas de ese reino que implicara, de manera obligatoria. Pero el Señor sabía que eso no era el camino. El Señor sabía que eso no era el camino. El Señor sabía que debía ganar la batalla contra Satanás y el pecado de una manera muy distinta. Todo gobierno que obliga llega un momento en que se fatiga en el ejercicio del poder y luego viene la decadencia y el desastre. Y Dios no quiere actuar de esa manera. Dios quiere que los corazones de los seres humanos se vuelvan a Él de corazón puro, limpio, de buen sentimiento, buscando hacer estas cosas tal cual sea en el sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor? En primer lugar, no hacer uso de su poder, de su autoridad. Y esto también lo vemos cuando estaba allí en el huerto. Padre, pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor se sujeta a la voluntad de su Padre, no a voluntad humana, no a su voluntad, a la voluntad del Padre. Primer gran ejemplo que nos da, aquel que siendo en forma de Dios, teniendo toda su majestad y poder augusto, lo deja a un lado. ¿Lo deja a un lado para qué? Porque dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando alguien se aferra al poder, qué gran error comete. Cuando alguien cree que siempre va a estar en sus manos la primacía, la autoridad, el ejercicio de ese poder, que va a ser el primero, el supremo y el último, y que siempre será Él, ahí viene el error. El Señor, siendo en forma de Dios, en su perfección, prefirió no aferrarse a eso, sino que se despojó, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Qué importante lección para nosotros en esta vida. Y aquí ya comienza en el camino del sentir en Cristo Jesús, de cómo debemos aplicar nosotros estos consejos de los versículos anteriores para cumplir el gozo apostólico también, sintiendo todos una misma cosa. Y debemos cumplirlo despojándonos de nuestra aparente autoridad humana. El Señor nos dio ejemplo de esto. Dejó a un lado toda su forma y autoridad divina para no aferrarse a ella, sino para que todo lo que hiciera ahora fuera por el amor y el ganar el corazón de aquellos a los que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso sigue más adelante diciendo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, versículo 7, hecho semejante a los hombres, forma de siervo. Es decir, la condición de Dios en su forma de autoridad queda a un costado. Y ahora aparece el Señor, siendo Dios, que se rebaja, que se humilla y deja esa forma de Dios para tomar esa forma, esa apariencia de un siervo. El Dios del Señor, el Rey de Reyes, ahora sujetándose al plan de Dios para salvarnos a nosotros y despojándose de su gloria y su majestad, toma la forma de siervo, de aquel que no tiene autoridad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué hermosa experiencia, cómo nos cuesta despojarnos de nuestra gloria humana. La gloria de Dios es perfecta, Él es y será perfecta. El poder de Dios es y será perfecto, el Señor es Dios. Fue, es y será siempre Dios. Nunca dejó esa condición divina, pero esta condición divina la sujeta, la lleva a su mínima expresión para identificarse con el ser humano como siervo, en forma de siervo. Sí, este mundo necesitaba
que el Señor viniera en esta condición para rescatarnos del pecado. El hombre cayó en el pecado y el hombre en su naturaleza, en su forma de vida, seguía viviendo en el pecado. Pero el Señor tenía ahora que rescatarnos y el plan que Dios elige es a través de su Hijo y de su inmenso amor sacarnos del pecado por aquel que se humilla, que deja su condición y majestad de gloria para tomar, al igual que cada ser humano, esa forma de siervo, y humillarse. Dice, así que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este hecho semejante a los hombres, este término acá, semejante, está hablando de una apariencia exterior. Esta semejanza aquí en este versículo, el término en el sentido original está hablando de una apariencia externa. Y el Señor vino a este mundo y tenía la apariencia externa similar a la de los seres humanos, pero sin pecado. Los hombres, el género humano, todos descendientes del primer Adán. Pero como dice allí en Romanos, también tenemos nosotros al segundo Adán. El Señor Jesús tomó forma humana, se despojó a sí mismo de esas glorias eternas magníficas para mostrarse como un siervo, sujeto a esa humanidad, pero no a la humanidad de pecado adámica, sino como dice Pablo allí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y sigue diciendo más adelante, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Y dice así, pero la ley se introdujo para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reinó en la humanidad perdida y alejada de Dios después de la caída de nuestros primeros padres, del primer Adán. Pero Dios en sus planes mandó a su Hijo, aquel que en forma de Dios y en autoridad divina relega ese lugar de privilegio en el seno del Trino Dios, a venir a este mundo con forma semejante, semejante a los, forma de siervo, hechos semejante a los hombres, con las mismas necesidades, con sus pensamientos y su corazón, pero sus pensamientos y su corazón limpios, porque no era descendiente del primer Adán. Este Señor Jesús es aquí el que viene en lugar de Adán, el segundo Adán, aquel que viene para traernos la salvación y la vida eterna. Por eso dice también así la Escritura, que así como el pecado entró por un hombre, por otro entró la vida, entró la salvación. El Señor viene a este mundo, el Señor relega toda su condición y asume la forma y la semejanza humana, para así, en esa misma expresión de su existencia humana, Él esté en condición de luchar contra Satanás, luchar contra el diablo. Por eso es importante esto, y sigue diciendo luego la Escritura, y estando, versículo 8, que era el que quería hacer hincapié hoy también aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre. Aquí ya se está hablando ahora de aquello que es una semejanza del hombre, pero semejanza interior. En lo interior, en la calidad de vida, en lo moral. Estando en esa condición moral del ser humano, pero sin pecado, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Obediente hasta qué? Hasta la muerte. Él podía haber evitado la muerte. Él podía haber llamado a las centurias angelicales para que se quitaran de aquel lugar. Él solo, con el poder de su palabra, lo podría haber hecho también. Pero sin embargo, el grado de humillación y de despojo del Señor es a través de humillarse en la cruz del Calvario, de no intervenir y dejar que la justicia de Dios ejercía el sacrificio expiatorio que Dios estaba reclamando.
Por eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un tremendo estado el pensar del Hijo de Dios, solo con su divinidad relegada a un segundo término. Él solo con su humanidad, afrontando aquel momento de la cruz. Sí, era una humanidad sin pecado, sí, una humanidad perfectible como hubiese sido la de Adán si no hubiese pecado. Pero él solo, en esa gran debilidad, en esa condición de hombre, en esa condición humana que limita la resistencia que se puede hacer a todo ataque exterior. Él debe afrontar la obra de la cruz. Sí, allí el Señor Jesús muere. Por eso es lo que aquí se produce, lo que algunos llaman se anonadó, el cual, estando en la condición de hombre, se humilló, o algunas traducciones, se anonadó a sí mismo, para entregarse allí en la cruz del Calvario. Y anonadarse, tal vez muestra más el sentido más profundo del término, del concepto humillarse. Anonadarse es privarse de toda acción. Anonadarse es quedarse quieto y no actuar, dejar que otro obre. Dejó que la justicia de Dios obrara y se anonadó a sí mismo allí en la cruz del Calvario. ¿Y cuál fue la gran diferencia? Él se anonadó, ¿para qué? Para vencer a Satanás, en su anonadamiento, anonadar a Satanás, al pecado y al mundo. Este es el motivo y este es el sentir en Cristo Jesús. Que así que como el Señor se humilló hasta lo sumo, hasta la mínima expresión de esa condición humana perfectible que Él tenía, para anonadar, para vencer, para anular al pecado y a Satanás y vencer la muerte, así Dios quiere que nosotros, ese decálogo, esa expresión de conducta de vida que Él nos pide a través del apóstol aquí al comenzar este capítulo, se ha puesto en práctica claramente. Seremos vencedores, tendremos una conducta clara y correcta, no cuando nos convenzamos que tenemos que hacer lo bueno, sino que cuando nos humillemos delante de Dios, cuando dejemos toda nuestra magnificencia, cuando toda nuestra forma humana y apariencia humana quede anulada ante la presencia del Señor en nuestras vidas. Y el Señor no nos dejó solos, el Señor nos dio de su Espíritu, y el Señor nos prometió y nos lo ha entregado, su Espíritu que mora en nosotros y que debe crecer en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que debemos aprender a andar en el Espíritu de Dios. Si marchamos en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu, también marchemos por el Espíritu. No proclamemos que tenemos el Espíritu de Dios y hagamos todo lo contrario. Hagamos como el Señor hizo. Dejó su magnificencia, se humilló hasta lo sumo, se anonadó a sí mismo y en la mínima expresión de fuerzas que esa humanidad les permitía, afrontó la cruz del Calvario. ¿Cuántas veces debemos afrontar circunstancias raras y distintas y extremas en nuestras vidas? Y nos parece que no podemos, y entonces apelamos a métodos que son humanos, a métodos que contradicen esta conducta cristiana que Dios nos aconseja en su palabra. Pero cuando nos vemos derrotados, cuando nos vemos vencidos y nos callamos y dejamos que el Señor obre en nuestras vidas porque somos en mínima expresión de nuestra voluntad que aspira a superar, que aspira a triunfar, pero que no puede, cuando dejamos que el Señor actúe, el Señor nos da el triunfo y el Señor dará el triunfo siempre a sus hijos. Sí, dice aquí entonces que se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ahora viene la consecuencia, por lo cual, si el cristiano se anonada, si el creyente aprende a despojarse de su forma externa y de su forma interna, humillarla, anonadarla hasta lo máximo y dejar que el Señor actúe en su vida, entonces vendrá la respuesta clara, el resultado que Dios dará. Por lo cual, la consecuencia lógica de todo esto, la consecuencia lógica de un Dios que se hizo hombre, de aquello que el apóstol Pablo más adelante va a exclamar y va a resumir como grande es el misterio de la piedad.
Dios fue manifestado en carne. ¿Lo comprendemos? No, lo aceptamos por fe. Y pensamos en aquel momento cuando Dios tuvo que crear este mundo y elegir este mundo como escenario de su gran batalla contra Satanás, contra aquel que se sublevó en los cielos. Y Dios, en vez de extender esa batalla por distintos lugares, creó el mundo y todo lo sujetó allí, en el mundo. Y allí se cumplió el plan suyo. Aquel gran artífice y representante del poder divino, el Señor, el Adalid de Dios, Cristo, vino a este mundo para luchar. Así como en la antigüedad, esto ya lo hemos dicho algunas veces, los pueblos elegían su mejor guerrero, sus mejores guerreros para que lucharan contra otros iguales, para limitar la guerra, pero que fue una batalla decisiva, una derrota clara. Así también Dios envió a su Hijo como el Adalid, el único Adalid, el único representante, el único guerrero que puede y que podía y que puede vencer a Satanás. Ya lo ha hecho en la cruz de Calvario. La creación de Dios no solo es perfecta, fue hecha con un propósito, no solo para que el hombre viviera en este mundo, para que también en este mundo donde el hombre fue colocado y Dios en su sabiduría entendía que el hombre iba a caer en pecado, allí Él enviara a su gran representante, a su heredero de todas las cosas, para morir en la cruz de Calvario y entregar su vida por todos nosotros. Y este ejemplo debe ser tenido en cuenta siempre en nuestras mentes para aplicarlo a nuestras vidas. Dejar que el Espíritu de Dios crezca más en nosotros. Dejar que se cumpla en nosotros la voluntad de nuestro Padre, no nuestra voluntad. Aprender a anular nuestra personalidad, nuestro yo, nuestro egoísmo, no nuestra actuación clara y sincera, sino actuar como verdaderos hijos de Dios, anulando todo aquello que es producto de la carne, del ego, del yo, de Satanás. Y entonces sí veremos cómo el Señor triunfa en nuestras vidas y cómo este sentir que hubo en Cristo Jesús se cumplirá en nosotros, completando el gozo. No mirando cada uno por suyo propio. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo ha hecho todo y hemos adoptado nosotros la conducta del Señor. Por lo cual dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios no se olvidó de su Hijo, era parte suya, parte integrante de la divinidad. Un Dios uno que se manifiesta a través de su Hijo, que dejando esa forma de Dios, esa apariencia externa de su majestad, viene a este mundo, forma humana, en condición humana, estando en esa condición interna, moral, similar a la de los hombres, pero sin pecado, se humilla. Y en esa humildad y en esa debilidad, que le llevó en la cruz a transpirar como gotas, como grandes gotas de agua, no que transpiraba gotas de sangre, no, sino que era como grandes gotas de sangre, pero esa transpiración estaba marcando su pesar interno, toda su agonía, todo lo que tenía que sobrellevar en su debilidad de su condición humana que él había asumido, porque nosotros en nuestra condición humana nunca lo podríamos haber hecho. Él nos vino a reemplazar para darnos la vida eterna. Él nos salvó a nosotros porque asumió la condición humana perfectible, perfecta, para que nosotros en nuestra debilidad fuésemos hechos hijos de Dios. Qué importante es esto, nunca lo podríamos haber hecho. Y en esta tierra, en esta creación de Dios, se ha dirimido esta gran batalla. Los cielos se gozaron, los cielos se conmovieron ante la muerte de Cristo, pero ante el triunfo también, porque el Señor resucita. ¿Y cómo resucita? Como un día estaremos nosotros también, un cuerpo transformado. Ahora, ese cuerpo ya no es en forma de siervo, sino un cuerpo transfigurado, un cuerpo hecho al modelo de Dios. Un cuerpo que ha sido ahora glorificado, un cuerpo en el que no hay limitaciones, un cuerpo en el que hay necesidades, pero que se abastecen dentro de los planes de Dios también. Así como el Señor se ve con sus discípulos, Tomás tiene que palpar sus manos, le tiene que ver comer el pez allí a la orilla del lago, así como el Señor se manifiesta en su humanidad, pero ya glorificado. Así nosotros un día estaremos con el Señor, Él nos vendrá a buscar,
¿Por qué? Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El Señor triunfó y el Señor ganó el poder del mundo para que en su nombre se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él ganó el poder de todo lo que existe con su máxima humildad, con su máxima muestra de anonadamiento, con su máxima muestra de humillación. Venció el pecado allí en la cruz. Por eso Él expira y entrega su espíritu, porque ya había cumplido la obra. Y cumpliendo esa obra desciende a predicar a los espíritus encarcelados, a mostrar también allí el mensaje de Dios. Y luego aparece triunfante el tercer día, resucitado, glorioso, victorioso, compartiendo con sus discípulos. Y después se va, porque no ha establecido un reino material como querían sus discípulos. Se va porque vendrá otra vez a buscar a los suyos. Pero todo esto es producto de aquel que se despoja, de aquel que toma formas limpias para actuar y proceder, de aquel que se humilla y de aquel que humillándose exclama y espera la voluntad de Dios. Y así debemos aprender a hacer nosotros también, exclamar y esperar la voluntad de Dios. Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, que no sea tu voluntad, Señor, que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Necesito tu auxilio. Aquí estoy tratando de hacer todo lo necesario, pero no puedo. Mi incapacidad, mi ser limitado, mi naturaleza pecaminosa. Deja que tu Hijo me limpie, deja que entre en mi vida y se cumplirá esa gran realidad. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Queremos nosotros vivir una vida en Cristo? ¿Queremos nosotros triunfar en la vida como seres humanos verdaderamente limpios? Sigamos el ejemplo del Señor. Él nos dejó un ejemplo muy claro. Se anonadó, se vació de sí mismo, de su poder, de su majestad y se humilló, más que los siervos. Se humilló hasta el mínimo de su expresión humana y allí triunfó, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo a Satanás. Y nosotros como hijos de Dios estamos contentos de esto y lo sabemos y lo aceptamos en nuestro corazón. Él nos dio la vida eterna. Qué importante que alguien que nos esté viendo también piense que la condición humana auténtica no es la que procura el hombre. Termina siempre en el pecado, por más buenas intenciones que se tenga. La condición auténticamente humana es la de volver a identificarnos con la creación de Dios, con el segundo Adán, con Cristo, por quien vino la vida, el perdón de nuestro pecado y la salvación para todo aquel que en él cree. Qué hermoso es esto. Pues dice aquí entonces la Escritura, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir que no fue logrado por una conducta ética, un sentir que fue logrado por una actitud de despojo y de entrega total para que Dios actúe. Dios actuó a través de su Hijo y Dios ha actuado en nuestras vidas a través de aquel que murió por nosotros. Ahora Dios quiere actuar en cada vida, en la de los hijos de Dios, quiere actuar para que crezcamos en Él, para que maduremos espiritualmente, para que aprendamos a ser verdaderos, humillados delante de Dios. Y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios nos bendiga y que podamos en este día, primer día de la semana, pensar en tener este mismo sentir en Cristo, implementarlo con estos pasos lógicos, nuestra humillación, nuestro despojo, nuestra entrega a Dios, para que Él, por lo cual entonces nos coloque en el lugar digno, en lugares celestiales como dice la Escritura, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tendrá vida eterna. Todo aquel que en Él cree ya no es un pecador, sino que es un pecador arrepentido. Todo aquel que en Él cree pasa a ser un hijo de Dios, una nueva criatura, un creyente en Cristo, un miembro de la Iglesia de Cristo. Que el Señor nos bendiga.